De todas las selecciones que han jugado un mundial en toda la historia, solamente 8 han sido campeonas del mundo. Brasil, Argentina, Alemania, Italia, Francia, España, Inglaterra y Uruguay. Nadie más. Y eso demuestra algo brutal. La Copa del Mundo probablemente es el torneo más difícil de conquistar en todo el deporte. Porque no basta con tener buenos jugadores. Necesitas talento, profundidad, mentalidad, experiencia y soportar una presión gigantesca durante un mes entero. Por eso muchísimas selecciones históricas jamás lograron ganar un mundial. Y aún así, el Mundial 2026 se siente distinto. Porque por primera vez en mucho tiempo, hay varias selecciones que nunca han sido campeonas y que realmente parecen capaces de competir contra cualquiera. Algunas tienen generaciones históricas. Otras llegan en el mejor momento de su historia. Y algunas simplemente podrían aprovechar el caos del nuevo formato de 48 selecciones. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Estamos cerca de ver un nuevo campeón del mundo? Top 8. Bélgica. Hace algunos años, Bélgica parecía destinada a ganar un mundial. La famosa generación dorada. Kevin De Bruyne, Hazard, Courtois, Lukaku. Y aunque llegaron lejísimos, nunca pudieron dar el último paso. Tercer lugar en 2018. El mejor resultado de su historia. Pero el problema es que esa generación poco a poco se fue apagando. Y ahora Bélgica llega a 2026 en un punto extraño. Ya no genera tanto miedo como antes. Pero tampoco puedes descartarla. Porque siguen teniendo talento europeo, jugadores en clubes gigantes y muchísima experiencia internacional. El problema es otro. Da la sensación de que Bélgica perdió el momento perfecto. Y en mundiales, perder tu momento normalmente se paga carísimo. Top 7. Japón. Japón probablemente es la selección asiática que más ha evolucionado en los últimos años. Y Qatar 2022 cambió completamente como mucha gente los percibe. Le ganaron a Alemania, le ganaron a España, y jugaron sin miedo. Eso fue importantísimo. Porque históricamente muchas selecciones asiáticas parecían llegar al mundial solamente para competir dignamente. Japón ya no. Ahora parecen convencidos de que pueden eliminar gigantes. Y eso cambia muchísimo mentalmente. Además, cada vez tienen más jugadores en Europa, más experiencia, más velocidad, más disciplina táctica. El problema es físico. Porque aunque Japón compite increíblemente bien, cuando enfrentan selecciones mucho más potentes físicamente, todavía sufren bastante. Y en un mundial eso pesa muchísimo. Top 6. México. Sí, México. Y aunque muchísima gente probablemente se va a burlar de ponerlos aquí, honestamente hay argumentos interesantes. Primero, serán anfitriones. Y eso cambia completamente la presión y el contexto. México nunca juega igual cuando organiza grandes torneos. Además, probablemente lleguen con una de las mayores presiones de su historia después del fracaso de Qatar 2022. Y eso puede destruirlos. O convertirlos en una selección peligrosísima. Porque talento sí tienen. Santiago Jiménez, Edson Álvarez, Johan Vázquez. Jóvenes que todavía pueden crecer muchísimo rumbo a 2026. El problema es el mismo de siempre. Mentalidad. Porque México lleva décadas chocando contra el mismo muro. Cuando enfrentan selecciones top, normalmente terminan quedándose cortos. Y romper esa barrera psicológica quizá es más difícil que mejorar futbolísticamente. Top 5. Estados Unidos. Estados Unidos probablemente será una de las selecciones más incómodas del mundial. Porque nunca habían tenido tanto talento europeo, tantos jugadores jóvenes y un proyecto tan serio. Además, jugarán como anfitriones. Y eso en mundiales cambia absolutamente todo. Christian Pulisic, Weston McKennie, Giovanni Reina. Y una generación que lleva años preparándose para este torneo. El problema es que todavía existe una duda enorme. ¿Estados Unidos realmente sabe competir en partidos de máxima presión futbolística? Porque crecer comercialmente no significa automáticamente convertirse en potencia mundial. Y ahí está la diferencia. Top 4. Colombia. Colombia siempre da la sensación de poder explotar, pero nunca termina de hacerlo completamente. Y eso es frustrante porque talento normalmente le sobra. Pero rumbo a 2026 llegan bastante bien, compitiendo con intensidad y con una generación que mezcla experiencia y juventud. Además, algo importante, Colombia suele crecer muchísimo cuando nadie la pone como favorita. Y eso podría ayudarles bastante. El problema es la irregularidad. Porque hay momentos donde parecen capaces de competir contra cualquiera. Y otros donde se caen completamente. Y en un mundial eso te elimina rapidísimo. Top 3. Croacia. Croacia ya dejó de ser sorpresa hace mucho tiempo. Finalistas en 2018. Semifinalistas en 2022. Y aún así,
mucha gente sigue sin tomarlos completamente en serio. Pero aquí hay algo importantísimo. Croacia tiene algo que muchísimas selecciones grandes no tienen: personalidad. Compiten sin miedo, no se intimidan y parecen crecer en partidos grandes. El problema es evidente. La generación histórica está envejeciendo. Y reemplazar jugadores como Luka Modric simplemente no es normal. Por eso probablemente 2026 será la última oportunidad real de esta generación para hacer algo todavía más histórico. Top 2. Países Bajos. Probablemente la mejor selección de la historia que nunca ganó un mundial. 3 finales perdidas. Y eso ya empieza a sentirse casi como una maldición. Porque históricamente Países Bajos produjo leyendas, revoluciones tácticas y generaciones increíbles. Pero siempre falta algo. Y aún así, rumbo a 2026 vuelven a verse peligrosísimos. Tienen experiencia, talento joven, defensa sólida y jugadores acostumbrados al máximo nivel europeo. Además, algo curioso de Países Bajos es que rara vez llegan como favoritos absolutos. Y eso muchas veces termina ayudándoles. Porque cuando no tienen tanta presión encima, suelen competir mejor. El problema es otro. Cuando llega el momento definitivo, todavía generan dudas enormes. Top 1 Portugal. Si hay una selección que realmente parece tener argumentos serios para convertirse en nuevo campeón del mundo, probablemente es Portugal. Y lo más interesante es que quizá llegan más fuertes colectivamente ahora que en los mejores años de Cristiano Ronaldo. Porque esta Portugal ya no depende solamente de una estrella. Ahora tienen profundidad, talento y jugadores top prácticamente en todas las posiciones. Bernardo Silva, Bruno Fernández, Rafael Leao, Vitinha, Rubén Díaz, João Neves. Y además, llegan con muchísima experiencia internacional. El problema es mental. Porque Portugal muchas veces parece quedarse corta cuando el torneo entra en fases definitivas. Y ahí es donde aparece la gran duda. ¿Esta generación realmente tiene mentalidad de campeón del mundo? ¿O simplemente será otra generación espectacular que nunca terminó de explotar? Y honestamente, el Mundial 2026 sí se siente como una oportunidad real para que aparezca un nuevo campeón. Porque el nuevo formato puede volver el torneo muchísimo más impredecible. Más partidos, más desgaste, más sorpresas, más caos. Y en un mundial caótico, las historias imposibles empiezan a verse menos imposibles. Pero ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que veremos un nuevo campeón del mundo en 2026? ¿O al final volverán a ganar las selecciones históricas de siempre? Y más importante todavía, ¿qué selección agregarías a esta lista? Te leo en comentarios. Y si te gustan este tipo de análisis rumbo al Mundial 2026, suscríbete, porque todavía faltan muchísimas historias, selecciones y polémicas por analizar.